Olvídense de lo que creen saber sobre el fútbol mexicano. Este no es solo un jugador, es una leyenda. Un huracán de talento que barrió Europa y dejó una estela de goles imposibles. Su nombre es Hugo Sánchez. Y si piensas en goles espectaculares, su apellido es el sinónimo. Prepárense para ver no solo cómo marcó goles, sino por qué sus goles eran una obra de arte. La pregunta es, ¿cómo un mexicano se convirtió en el rey de España y en una leyenda mundial? Esta es la historia de un titán. Antes de ser el Pentapichichi era un chico de la Ciudad de México, con un sueño y una ambición desmedida. Desde pequeño, supo que su destino eran las redes. Su paso por Pumas de la UNAM fue la explosión de un cometa. Debutó con 18 años, y su talento era innegable. Cada gol era una promesa, cada acrobacia, un espectáculo. Su famoso salto mortal después de cada anotación era más que una celebración, era una declaración: aquí estoy, y vine a sorprender. Fue en Pumas donde aprendió a ser un depredador del área, pero Europa lo estaba esperando para convertirlo en una leyenda. Su llegada a España en 1981, al Atlético de Madrid, fue la primera parada en su viaje legendario. Muchos dudaron de un mexicano en la élite europea, pero Hugo le cerró la boca con goles. Su olfato goleador era insaciable. Ganó un Pichichi, máximo goleador, con los colchoneros, un logro que pocos alcanzan. Pero el verdadero salto, el que lo catapultó al Olimpo, fue su fichaje por el eterno rival, el Real Madrid. Fue una jugada audaz, controversial, pero en el Real Madrid, Hugo encontró su hogar. Junto a la Quinta del Buitre, dominó España, ganando 5 ligas consecutivas. Era el epicentro goleador de un equipo de ensueño. Pero lo que hizo a Hugo Sánchez diferente no fue solo la cantidad de goles, sino la calidad. Sus chilenas, sus tijeretas, sus remates de tacón, eran obras de arte en movimiento. Se decía que no golpeaba el balón, sino que lo acariciaba hacia la red. Pasaba horas entrenando remates acrobáticos, perfeccionando cada ángulo, cada impulso. Su gol de chilena contra el Logroñés es una leyenda. Hugo no era solo un futbolista, era un bailarín, un acróbata, un poeta del gol. Pero, ¿cuál era el secreto? La obsesión por la perfección y la fe inquebrantable en su propio talento. Hugo Sánchez ganó 5 Pichichis en la Liga Española, 4 de ellos consecutivos con el Real Madrid. Incluso igualó el récord histórico de Zarra y Di Stéfano con 38 goles en una temporada, todos de primera intención. Su impacto trascendió las canchas. Se convirtió en un ícono, un embajador de México en el mundo. Demostró que un futbolista mexicano podía no solo competir, sino dominar en la élite europea. Hoy, su nombre sigue resonando. Cada gol de chilena que vemos, nos recuerda a Hugo Sánchez. No fue solo un goleador, fue un innovador, un artista y, sobre todo, un mexicano que puso su nombre con letras de oro en la historia del fútbol mundial. Su legado no es solo de números, es de inspiración. Imagina ser la estrella más grande del mundo. Ganar en el Real Madrid todo lo que se puede ganar. Ser el ídolo, el goleador, el conquistador. Y luego, imagina volver a casa y que todo se desmorone. La carrera de Hugo Sánchez con la selección mexicana, el famoso Tri, es la historia de la mayor contradicción del fútbol azteca. Un genio, un titán, que nunca pudo replicar su magia con la camiseta de su país. ¿Fue mala suerte? ¿O la maldición eterna de una selección que no estaba a su altura? Hoy desenterramos la épica y agridulce relación entre Hugo y México. Antes de la frustración, hubo gloria. Hugo Sánchez no solo era el chico prodigio, era la gran esperanza. En los Juegos Panamericanos, el joven equipo mexicano, con Hugo al frente, se llevó la medalla de oro. Su paso por los Juegos Olímpicos de Montreal lo catapultó a los ojos de Europa. Era la promesa de que México, por fin, tenía un jugador de talla mundial. Este era el Hugo que todos querían, imparable, explosivo y dispuesto a cambiar la historia. Pero el camino de la selección es largo y lleno de trampas. Llegó el momento de la verdad, el Mundial en casa de 1986. Todo el país puso el peso de sus esperanzas sobre los hombros de Hugo. Había que cumplir la promesa y Hugo respondió. Marcó un gol memorable. Estaba en la cima de su carrera en España. Pero el fútbol es un deporte de equipo. Cuando llegaron los cuartos de final, la fatiga, la presión y, sí, Alemania, hicieron su trabajo. La eliminación por penales fue una puñalada. Para Hugo, fue el primer gran fracaso. El mundo veía al goleador del Madrid. México veía al hombre que no pudo darnos el título. La frustración de 1986 se convertiría en un fantasma que lo perseguiría siempre. Hugo Sánchez era un genio, y los genios suelen chocar con la burocracia. Su profesionalismo, forjado en la élite europea,
se encontró con una federación mexicana que operaba bajo reglas diferentes. Surgieron los roces, los vetos y las ausencias. Los medios y la afición, a veces, lo veían como arrogante. No entendían que lo que percibían como arrogancia era simplemente su exigencia de un estándar europeo. Mientras él marcaba 38 goles de liga, se perdía convocatorias cruciales por conflictos directivos. La selección necesitaba a Hugo, pero Hugo necesitaba un sistema que lo respaldara. Y ese sistema, lamentablemente, nunca estuvo completo. La carrera de Hugo Sánchez con el Tri terminó sin la Copa del Mundo, sin una Copa América. Es el gran pasado del fútbol mexicano. Pero su legado con la selección no se mide en títulos, sino en la ruptura de barreras. Demostró que era posible. Obligó a una federación y a un país entero a elevar sus expectativas. La frustración no fue suya, fue de un sistema que no pudo aprovechar a su joya más preciada. La próxima vez que veamos a un jugador mexicano triunfar en Europa, recordaremos a Hugo Sánchez. Él fue el primero, el titán que nos enseñó a soñar en grande, incluso si el sueño nacional se quedó, dolorosamente, a medio camino. Escuchamos la palabra gol y pensamos en Hugo. Pero, ¿qué pasa cuando se apagan las luces del estadio? La vida de Hugo Sánchez es la de una estrella de rock. Un magnetismo que trascendió el deporte para convertirlo en un ícono cultural, una marca, una máquina de hacer dinero. No es solo el número 9 del Real Madrid, es Hugo, la celebridad. Olvídate del campo de juego. Este es el otro lado de Hugo. En los años 80, antes de la era de los mega patrocinios que conocemos hoy, Hugo Sánchez ya era una marca. Su disciplina espartana, heredada de su padre, lo hizo un producto irresistible. Las marcas veían en él no solo al goleador, sino al profesional incansable. Su mudanza al Real Madrid no solo fue un cambio deportivo, fue un salto cuántico en su valor de mercado. De ser un talento mexicano, pasó a ser una estrella europea, y sus contratos de publicidad se multiplicaron. Fue pionero en entender que el futbolista moderno es, ante todo, un negocio. Su transferencia del Atlético al Real Madrid no fue solo un movimiento deportivo, fue una bomba financiera. Los montos de la época eran estratosféricos. Pero lo fascinante es cómo Hugo y su equipo manejaron su propia imagen. Se rumora que sus contratos con el Real Madrid no solo incluían cifras altísimas, sino cláusulas especiales relacionadas con su imagen y los derechos de sus celebraciones. Él fue uno de los primeros en entender que el futbolista es el dueño de su propio negocio. Cada salto mortal valía miles, a veces millones, fuera del campo. En un fútbol que apenas despertaba al marketing, Hugo ya era un tiburón financiero. Hugo Sánchez se convirtió en la realeza madrileña. Su vida privada, sus matrimonios, su moda, todo era noticia. Era un imán para los paparazzi. Su estilo era inconfundible, pulcro, ambicioso, con un toque de esa ostentación que solo las estrellas de verdad pueden permitirse. Sus cortes de pelo eran imitados, sus coches deportivos, admirados. Hugo no solo era el goleador, era el referente de un estilo de vida aspiracional. Era el sueño mexicano hecho realidad, exhibido en el corazón de Europa. Su éxito no era solo para él, era un escaparate para toda una generación. Retirado de las canchas, la marca Hugo Sánchez sigue siendo una potencia. Sus análisis son seguidos por millones, sus comentarios son trending topic. Su valor neto, se estima en varias decenas de millones de dólares, es el testimonio de una carrera no solo de talento, sino de inteligencia financiera. Hugo fue el primero en entender que un deportista no solo cobra por jugar, cobra por el valor que genera su imagen 24 horas al día, 7 días a la semana. Hugo Sánchez, el hombre que convirtió el gol más hermoso del mundo, también convirtió su vida en una de las historias financieras más exitosas del deporte. Hugo Sánchez fue el mejor delantero del mundo, una leyenda inigualable. Pero cuando se puso el traje de entrenador, el guión cambió radicalmente. Su carrera en el banquillo ha sido un volcán, explosiones de gloria seguidas de erupciones de polémica. Pasó de ser el bicampeón idolatrado con Pumas, a protagonizar salidas catastróficas. ¿Qué sucede cuando el ego de un goleador histórico choca con la realidad de la dirección técnica? Prepárense para el recuento de sus 5 momentos más explosivos. Porque la historia de Hugo como entrenador es la historia del caos controlado. La primera etapa fue gloriosa. Como el hijo pródigo que regresa a casa, Hugo Sánchez tomó a Pumas y lo convirtió en una potencia. No solo ganó un campeonato, ganó el bicampeonato. Logró que el equipo jugara con la audacia y la ambición que él tuvo como jugador. El salto mortal regresó a CU, esta vez como celebración del estratega. Hugo no solo ganó títulos, revolucionó la mentalidad de un equipo.
Parecía que el éxito como jugador se traduciría automáticamente en éxito en el banquillo. Pero en el fútbol, el drama es inevitable. El sueño de dirigir al Tri se hizo realidad. Hugo llegó con la promesa de llevar a México al siguiente nivel. Pero la presión era asfixiante. Su mayor error no fue táctico, fue verbal. La famosa frase "nos vemos en la final" se convirtió en el titular que persiguió su gestión. El ego del jugador más grande del país chocó de frente con la realidad de un banquillo inestable. Los resultados no llegaron. Fue una gestión marcada por la inestabilidad y una derrota dolorosa. Su salida del Tri no fue solo un despido, fue la confirmación de que el genio goleador no siempre se traduce en un genio de la estrategia. Hugo regresó a España, a la Almería, con el objetivo de demostrar que su éxito en Pumas no fue casualidad. Y por un momento, funcionó. Sus métodos ultra exigentes y su carisma levantaron al equipo. Pero Hugo nunca fue un hombre de grises. O todo era victoria absoluta, o era caos absoluto. La prensa lo seguía por sus declaraciones explosivas, no solo por sus resultados. Los choques con el vestuario y la directiva se volvieron rutina. Su ambición desmedida, que lo llevó a la cima como jugador, lo condenó como entrenador. Su paso por Almería fue un resumen de su carrera en el banquillo, destellos de genialidad, seguidos de una salida abrupta y conflictiva. La carrera de Hugo Sánchez como entrenador es la prueba de que ser el mejor jugador no te convierte automáticamente en el mejor estratega. Es una carrera marcada por la intensidad. 2 títulos de liga, pero también grandes fracasos. Lo que no se puede negar es su pasión. Y por eso, su nombre sigue siendo mencionado cada vez que un gran banquillo se queda vacío. Su personalidad es un arma de doble filo, genera amor y odio, pero nunca indiferencia. Hugo Sánchez, el entrenador, es la antítesis del jugador, impredecible y polémico. Hay jugadores que ganan partidos. Y hay jugadores que cambian un deporte entero. Hugo Sánchez pertenece a la segunda categoría. Su verdadero legado no son solo los 5 pichichis o las decenas de goles imposibles. Su legado es que él fue el que rompió el muro. Antes de Hugo, el sueño de un joven mexicano de triunfar en las ligas europeas era una fantasía lejana. Después de él, se convirtió en un plan de carrera. Hoy vamos a explorar el efecto Hugo, cómo un hombre abrió las puertas de Europa y por qué cada futbolista mexicano en el extranjero le debe un poquito de su éxito al titán. En los años 70, la percepción en Europa sobre el futbolista mexicano era clara: talentoso, pero no lo suficientemente fuerte o disciplinado para triunfar en el viejo continente. Había una barrera invisible. Hugo no solo saltó esa barrera, la demolió. Su disciplina militar, su físico esculpido y sobre todo, su mentalidad ganadora, obligaron a los clubes europeos a reescribir sus reglas. Él les demostró que el talento mexicano no solo era digno de Europa, sino que podía dominarla. Su éxito no solo abrió el mercado, lo hizo deseable. La ruta se marcó. El camino a Europa pasaba por España, el país donde Hugo se convirtió en rey. Jugadores de las generaciones siguientes siguieron esa estela. La presencia de Hugo, incluso después de su retiro, actuó como un aval, una referencia. Un ojeador español ya no pensaba: ¿puede un mexicano triunfar aquí? Pensaba: si Hugo pudo, ¿quién sigue? El éxito de Hugo generó confianza. Los clubes sabían que el mexicano venía con una escuela de disciplina, y en muchos casos, con la presión autoimpuesta de emular al más grande. Más allá de los negocios y los contratos, el efecto Hugo es puramente estético. Convirtió el gol en arte circense. Hoy, cuando un niño en México intenta una chilena en el patio de su escuela, lo está haciendo por Hugo. Su firma acrobática se convirtió en la máxima expresión del descaro y el talento. Él nos enseñó que el gol no solo debe ser efectivo, debe ser inolvidable. Este legado estético es lo que lo mantiene vivo en la cultura pop y en los videos virales de goles épicos. El arte del gol espectacular tiene un nombre y un apellido: Hugo Sánchez. El efecto Hugo es la prueba de que el éxito de un solo hombre puede reescribir el destino de un país. Su trayectoria es el manual de instrucciones para cualquier joven mexicano con un sueño. Exige la excelencia, no aceptes límites, y siempre busca ser el mejor. Hoy en día, todos los logros de los mexicanos en Europa, desde la Champions hasta los goles de liga, tienen un eco de esa primera patada, de ese primer salto mortal. El titán se retiró, pero su sombra es el faro que guía a la próxima leyenda.